sociología diciendo que es la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento. Otra manera de referirse a la sociología que él está fundando o refundando en términos de cierto tipo de formulación o apreciación metodológica. Se puede definir la sociología diciendo que es la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento. Eso también ustedes lo pueden recordar. Y al mismo tiempo, este tipo de definiciones les va a señalar cómo se articula la antropología social británica con estas modalidades sociológicas. La antropología social británica ha tenido siempre una estrecha vinculación con la sociología. Y en el caso de, obviamente, de su factotum, de su línea principal, por decirlo así, es por supuesto Radcliffe Brown y otros colegas desde ya. Pero la relación con la sociología es, no es ninguna originalidad, es por todos conocida. Es decir, ustedes van a leer textos de la década del 20, del 30, del 40, de Radcliffe Brown, en donde esa relación, en algunos casos muy explícita, en otros implícita, es muy directa, sobre todo en lo que tiene que ver con la vinculación con todo un aparato conceptual. Mientras la antropología social se desenvolvía en ese sentido, paralelamente a la antropología cultural norteamericana o viceversa, depende de dónde abran ustedes la ventana, dónde se introduzcan, también con todo un aparataje, digamos, conceptual extremadamente extenso, sobre todo en el campo estadounidense. Mientras eso sucedía en el mundo, aquí, en la década del 30, del 40 y del 50, salvo muy raras excepciones, se desplegaba la escuela histórico-cultural, absolutamente refractaria a todo lo que tenga que ver con la concepción, cualquier tipo de concepción sociológica, ajena a los desarrollos de la sociología, digamos, en los países donde ésta tenía un desarrollo notable, y no solamente ajena a las... No nos estamos refiriendo sola y únicamente a cierto tipo de sociología marxista, lo cual era para la escuela histórico-cultural absolutamente descartada, sino a elaboraciones sociológicas durkheimianas, weberianas, en fin. Mientras el mundo académico transitaba este tipo de cuestiones, en nuestra, digamos, academia argentina, la hegemonía estaba dada por, salvo, por supuesto que había excepciones, pero eran eso, excepciones, estaba dado por la escuela histórico-cultural, que ustedes ya la habrán estudiado o habrán visto cuáles eran sus intereses. Entonces, creo que esta última cuestión era lo único que nos quedaba. Institución, entonces, en términos durkheimianos, es o refiere, dice sin desnaturalizar su sentido, a todas las creencias y a todos los modos de conducta instituidos por la colectividad. Se preguntarán ustedes entonces, pero ¿no están instituidos por la colectividad también cuando hablábamos de hechos sociales? Pues sí, claro.
pues entonces hay una equivalencia entre instituciones, hechos sociales, hábitos sociales, que podrán ser distinguidos según niveles, según su mayor o menor referencia empírica inmediata o más mediatizada, sin ninguna duda, pero son equivalentes entre sí. La sociología, en términos durkheimianos, así como es la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento, es también la de los hechos sociales, de su génesis y de su funcionamiento. Siempre que nos estemos refiriendo a los atributos que hacen a dichos hechos tales y no otros. En la llamadita, que en todas las ediciones está, en la llamadita cuando termina allí funcionamiento y hay una llamadita con el número 3, ustedes pueden ver la nota que hay debajo que refiere precisamente a las observaciones que hace Durkheim respecto de las situaciones en donde, digamos, de imposición y de distintos tipos de variaciones dentro de ciertos límites que el sujeto, el individuo, realiza respecto de estas imposiciones. Entonces, yo diría de dejar esto por ahora, cosa que vamos a ir retomando en la medida en que lo consideremos pertinente, y nos vamos a las formulaciones antropológicas de Radcliffe Brown. Radcliffe Brown nace en 1881 y fallece en 1954. Si se arman ustedes de paciencia, por múltiples canales, ustedes pueden tener un acceso, dentro de un criterio adecuado, a las expresiones biográficas de Radcliffe Brown, de Alfred Reginald Radcliffe Brown. Ese es su nombre completo. Alfred Reginald Radcliffe Brown. Los textos que ustedes van a leer, la mayoría de ellos están compilados en un libro que se llama Estructura y Función en la Sociedad Primitiva. Hay otro texto que también se puede ubicar, que tiene una serie de 2, 3, creo que hasta 4 artículos, creo que se llama el método en la antropología social, con exactitud, donde también hay algunos artículos interesantes, uno particularmente que refiere al análisis del totemismo, que después yo voy a hacer alguna referencia, pero la mayor parte de ellos están en estructura y función en la sociedad primitiva, que es compilado y editado por primera vez en 1952. El más antiguo de los artículos que aparece aquí, ¿no?, en esta compilación, es de 1924, que es el equivalente al que vamos a leer, es el hermano de la madre en África del Sur. Radcliffe Brown hace lo que hoy podría ser denominado trabajo de campo, como muchos de los antropólogos que en realidad son profesionales que devienen de otras disciplinas y hacen sus trabajos en ese campo que progresivamente se va a ir denominando antropología social, ¿no es cierto? Hace su trabajo de campo en el año 1908 en las Islas Andaman. Es una isla en el Océano Índico que de alguna manera tuvo tristemente una repercusión o un conocimiento más popular, entre comillas, cuando el famoso tsunami y maremoto de hace varios años que arrasó gran parte de las costas orientales.
Entonces, allí, en 1908, hace su trabajo de campo Radcliffe Brown. Ese trabajo da una de las monografías de las cuales han extraído gran parte de los conceptos o desarrollado además de los conceptos en el campo de la antropología social, los posteriores, digamos, antropólogos o que se preparaban para ser antropólogos. En un trabajo expresado, todo eso en un trabajo, en una tesis, en un trabajo monográfico, llamado, ¿cómo se va a llamar? Con el gran ingenio se le puso el nombre de Los Isleños Andaman. En el año 1922 es publicada esta monografía. Una de las cuestiones que ustedes tienen que observar como, en principio como una nota de color, si ustedes quieren, pero de ninguna manera es una nota de ese carácter. Hoy en día pasa desapercibido. Hoy en día ustedes pueden, en mayor o en menor medida, pueden hacer un trabajo de campo, ejecutar un pequeño artículo y si ciertas condiciones están dadas, en un plazo no mayor de un año, ustedes pueden tener una pequeña publicación, por lo menos un artículo, y con muchas cuestiones que pueden estar ayudando, por decirlo de algún modo, pueden incluso publicar su trabajo de doctorado en un tiempo relativamente corto, siempre que haya ciertas condiciones. Pero a principios del siglo XX esto no era para nada así. Inclusive bien entrado la década del 30, ni siquiera era factible una cuestión por el estilo. Por muchas razones. Por muchas razones. Y ustedes lo pueden ver aquí en esta cosa en estas palabras que yo dije al pasar. Entre 1908 y 1922 pasaron exactamente 14 años hasta que se publica el trabajo. En esos 14 años, nuestro antropólogo que está ahora aquí con nosotros, siendo estudiado, ¿qué hacía? Hacía docencia. Se preparaba a su vez en cursos y desarrollaba docencia. Y esa es una de las especialidades, por así decir, por las cuales se destacó Radcliffe Brown en su vida profesional, la docencia en el campo de la antropología social. Radcliffe Brown, sin embargo, tuvo un leve, importante obstáculo una vez que publica Los Isleños Andaman, o Los Isleños de Andaman, o de Andamán. Algunos españoles le agregan el acento en la A. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre en 1922? ¿Tienen ustedes ya una vaga idea? Deben tenerla. Hagan un poquito de memoria. ¿La guerra, profe? La guerra, no. Pues sí, guerra seguramente habrá habido, pero estamos en 1922. En el 18 terminó la primera y en el 39 empezó la otra. La segunda. Allí en Europa, guerra no. Tensiones, sin ninguna duda. Pero guerras no. Pero en el campo de la antropología social. Se publicó Los Argonautas. Claro, se publicaron Los Argonautas del Pacífico Occidental de Bronislaw Malinowski. Y, por supuesto, el impacto de Los Argonautas del Pacífico Occidental de Bronislaw Malinowski, el impacto por la metodología aplicada, por
la intensidad del análisis, el objeto de análisis propiamente dicho, que era un sistema de prestación total, etc., dejó, por así decir, arrinconó a los isleños Andaman en, digamos, en un contexto extremadamente reducido de su contribución al campo de la antropología. Por supuesto, en función de lo que ustedes recuerdan que yo he dicho, la revancha, por así decir, de Radcliffe Brown está en que el desarrollo teórico de la antropología social no devino de las formulaciones malinowskianas, sino precisamente del desarrollo que está muchas veces en forma explícita y otras implícita, pero que se iba a ir manifestando a través de algunos de sus artículos en la obra de Radcliffe Brown, precisamente en Los isleños Andaman, que muy probablemente haya quedado rezagada respecto del trabajo de Malinowski, porque quizás en función de lo temprano del trabajo de campo, probablemente, o por la misma relación de Radcliffe Brown con los aspectos teóricos que manejaba, aún todavía poseía ciertos resabios o ciertas apreciaciones de carácter evolucionista, que luego quedan, por supuesto, extremadamente, digamos, expulsadas de sus elaboraciones. Pero así es como que Radcliffe Brown queda como productor de un solo trabajo monográfico de ese nivel, digamos, de esa magnitud, Los isleños Andaman, hasta donde alcanza mi conocimiento. Y me parece que en función de lo que he leído, y muchos de mis colegas también lo han hecho, y sobre todo los colegas británicos, no parece haber otro trabajo de esa magnitud. En cuanto a esa comparación, por ejemplo, con los argonautas. Los llamados trabajos funcionalistas en el sentido clásico, los trabajos de Malinowski, por ejemplo, de Raymond Firth, sobre todo en su etapa funcionalista de Willett y Ticopia, Ticopia o Ticopía es un pueblo también del Pacífico. Entonces, nosotros los Ticopías serían, ¿no es cierto? Implicaron un tipo de trabajo monográfico muy particular y muy ajeno a las formulaciones, al estilo de presentación y de argumentación vinculado al evolucionismo cultural. Y eso quizás haya motivado el cierto arrinconamiento de esta formulación Radcliffe Browniana. Pero allí estaba el segundo tiempo Radcliffe Browniano, que el que luego queda de alguna manera marginado de esas formulaciones teóricas, es precisamente Bronislaw Malinowski. Y el que, o a partir del cual se desarrolla la conceptualización típica de la antropología social y de la antropología social británica, han sido los desarrollos de Radcliffe Brown. Radcliffe Brown, en una somera lista que ustedes mismos pueden hacer, yo la he hecho aquí, la tengo desde hace bastante, pero una somera lista de sus trabajos de docencia. Por ejemplo, en 1908 enseña en Cambridge, en 1920 en la Universidad del Cabo, en Sudáfrica, y se queda allí hasta 1925. Antes de Sudáfrica, en 1916, da clases en la universidad o en el área de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur. En Australia, en la Universidad de Sydney, en 1925, quedándose varios años, además de sus saltos a Inglaterra para distintas cuestiones.
Enseña en Chicago en 1931, quedándose también un tiempo bastante largo, y enseña de 1937 a 1946 en Oxford, en Inglaterra. Amén de otros saltos, sabemos que estuvo en Brasil, en Sao Paulo, creo que en Río también, pero me puedo equivocar. Así que como ustedes ven, y por supuesto, en 1910, su trabajo en las Islas Tonga, en 1916, en 1910 desarrolló trabajo de campo entre los Cariera, es una tribu, un grupo indígena, en Australia. Como ustedes pueden ver, la formación de nuevos colegas, de lo que luego van a ser nuevos colegas, en distintos lugares académicos, por supuesto vinculados, ya sea por razones coloniales o por razones del lenguaje o por razones de extensión del área académica universitaria inglesa, es extensa, referido a Radcliffe Brown. Entonces, en ese contexto es que se desenvuelve o se desarrollan los trabajos que están compilados en Estructura y Función en la Sociedad Primitiva. ¿Qué más podemos agregar? Muchas cosas más, pero bueno, vayamos directamente a la cuestión. Antes que nada, yo les voy a comentar muy brevemente, para que ustedes tomen nota y lo tengan presente en la medida en que lo vayamos desarrollando. Yo vuelvo a insistir con esto, lo que nos va a interesar a nosotros siempre en esta perspectiva, que es la perspectiva de la asignatura, por supuesto, son las cuestiones teóricas, las cuestiones conceptuales, las relaciones que tienen que ver con el tratamiento del material etnográfico en función de ciertos objetivos que se propone el autor. La manera de ver estas cuestiones es precisamente la manera de ver, a mi juicio, más acertada de estas cuestiones, es observar cómo se manifiesta o cómo se van manifestando en la medida en que haya un tratamiento específico, empírico, de una problemática que se va trabajando. Y no el mero comentario general de una serie de conceptos. Cosa que también vamos a hacer, pero bueno, pero en ese otro orden. Sin embargo, como yo hacía en las clases presenciales, para que ustedes tengan una cuestión, al menos una referencia general, en Radcliffe Brown, como en otros autores británicos, hay ciertas cuestiones centrales, entre ellas las referidas a los conceptos de estructura social y de función social. También otras, como por ejemplo las de organización social, de sistema social total, por ejemplo. Así, en el caso de Radcliffe Brown, a lo largo de, a veces en un mismo artículo y otras a lo largo de distintos artículos que ustedes van a leer, por ejemplo, una expresión como estructura social, expresiones distintas, porque refieren a veces a cosas que son equivalentes y otras están mucho más mediatizadas. Ustedes tienen por ejemplo, se van a encontrar con una formulación muy clásica
en donde las relaciones estructurales están referidas a relaciones interpersonales, por ejemplo, cosa que vamos a ver luego. Pero también, en determinados contextos, se refieren a relaciones diádicas, es decir, a la articulación de vinculaciones a través de relaciones diádicas entre dos personas. Y también en otros contextos a relaciones de persona a persona. Si alguien de ustedes está pensando que estas relaciones interpersonales, estas relaciones de persona a persona, estas relaciones diádicas evocan un sistema de red, pues por supuesto no están equivocados. Para la época en que se manifiestan estas expresiones, a lo largo de 30 años, es precisamente de redes sociales de lo que se está hablando, aunque no se exprese de esa manera. O salvo cuando se expresa, se lo hace de una manera algo marginal, pero no porque se desconociera la estructura reticular, por así decir, de un sistema de relaciones de estas características. También, por ejemplo, en otros artículos, en otras expresiones en que se formulan estas cuestiones estructurales, se habla de principios estructurales. Por ejemplo, cuando se refiere a ciertas modalidades o ciertas estructuras sociales, se hablan de, o habla el autor, o refiere el autor a principios estructurales. ¿Qué son estos principios estructurales? Son aquellos principios sociológicos generales que regulan precisamente las relaciones que yo comenté antes. Entonces ustedes tienen un tipo de relación como el que dije al comienzo, un tipo de definición que refiere a principios estructurales. Otra expresión que se separa por las modalidades que luego yo les voy a decir, más allá de que tengan o no importancia desde el punto de vista teórico, es la de forma estructural, por ejemplo. Hablar de forma estructural, referirse a forma estructural o a formas estructurales, a principios estructurales, a relaciones interpersonales o relaciones personales o relaciones diádicas o relaciones de persona a persona, son modos, en la medida en que están definidos en los trabajos donde aparecen, modos de referir a esos aspectos relacionales que en ese contexto se denominan estructurales. También hay una cuarta expresión en donde el concepto de estructura refiere no solo o no tanto, o inclusive no está expresado en términos de relaciones personales, sino en términos de relaciones entre determinados objetos o determinados conceptos. Y ese tipo de relaciones, que se manifiestan etnográficamente, por supuesto, en determinados sistemas, por ejemplo, en sistemas totémicos o en sistemas religiosos, son relaciones opositivas, son relaciones de oposición. Los elementos que están allí relacionados tienen el carácter de relaciones de oposición conceptual. Algo que también ustedes pueden ver en el campo de las relaciones burlescas, por ejemplo, cuando lean los artículos referidos a las relaciones burlescas. Aunque allí está
ese tipo de relación va a estar subsumido dentro de las relaciones interpersonales o diádicas específicas en términos de cómo lo es desarrollado por el autor. Bueno, ustedes tienen así un panorama general de expresiones donde ustedes se van a encontrar con esa modalidad terminológica. Y por supuesto, hay toda una dimensión de hechos sociales, de expresiones etnográficas que se están analizando, que para explicarlas o para comprenderlas o para darles una razón determinada, están o van a estar vinculadas a estas expresiones. Y estas referencias a cierto tipo de relaciones, a cierto tipo de principios, a cierto tipo de formas, a cierto tipo de expresiones opositivas, son precisamente dimensiones morfológicas. Entonces, Radcliffe Brown también va a, en algún momento, ustedes van a leer, que va a manifestar una serie de apreciaciones, de opiniones fundadas respecto de la relación que existe entre lo que en Durkheim son los hechos, o los hechos fisiológicos, y la dimensión morfológica, que en este caso, en el caso de Radcliffe Brown, será la dimensión estructural. Entonces, estas cuestiones son las que ustedes tienen que prestar atención. Una de las cosas que vamos a hacer ahora es referirnos a la introducción de este trabajo, antes de ir a el hermano de la hermana, el hermano de la madre en África del Sur. Antes de ir ahí, vamos a hacer unos comentarios generales. La introducción es, suponemos que si la compilación fue publicada en 1952, la introducción, ustedes saben que lo último que se escribe de un trabajo es la introducción, en líneas generales, porque un trabajo se va modificando sobre la marcha, y lo que uno pensó al comienzo que podría estar como una hipotética o eventual introducción, finalmente va a tener que modificarla en función de cómo se ha modificado el tratamiento general. Bueno, aquí no tenemos por qué suponer que ha sido distinto. Es muy probable que teniendo ya el corpus y seleccionado el corpus de artículos que van a ser compilados, es probable que esta introducción haya sido escrita al término de la, digamos, de la selección general. O sea que probablemente haya sido escrito en 1952 o un tiempo antes. No antes de 1950, entre el 51 y el 52. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver, por lo menos ahora, es decir, una especie de breve incursión, es muy posterior a el artículo El hermano de la madre en África del Sur, que es del año 1924, así es como 30 años posterior. Pero hay una serie de cuestiones que ustedes tendrían que
conocer previamente. Hay algunas muy específicamente teóricas que las vamos a dejar entre paréntesis para vincularlas cuando estemos trabajando o ustedes estén leyendo El hermano de la madre en África del Sur. Pero hay otras que conviene sí mantenerlas desde el primer momento, digamos, presente. Y en la introducción, en el punto referido a, siempre en la introducción, ¿no?, que la hace el mismo Radcliffe Brown, como les dije, en la introducción, en el punto referido a el proceso social, página 12, Radcliffe Brown plantea lo siguiente. La primera cuestión, dice, que ha de plantearse si vamos a formular una teoría sistemática de sociología comparativa. ¿Por qué dice la primera cuestión que ha de plantearse si vamos a formular una teoría sistemática de sociología comparativa? Porque para Radcliffe Brown, como lo viene diciendo desde unas páginas anteriores, pero que por ahora lo vamos a mantener entre paréntesis, la antropología es una rama de la sociología. La antropología social es una rama de la sociología. Es incluso una sociología comparada, si se quiere, en parte. ¿Por qué? Porque es una sociología de las sociedades primitivas. La primera cuestión que ha de plantearse si vamos a formular una teoría sistemática de sociología comparativa es: ¿cuál es la realidad fenoménica, concreta, observable a la que se refiere la teoría? Algunos antropólogos dirían que la realidad consiste en sociedades, dice, entrecomillados, concebidas en una u otra forma como entidades reales concretas. Otros, sin embargo, al describir la realidad que ha de ser estudiada, la consideran compuesta por culturas, cada una de las cuales se concibe de nuevo como cierto tipo de entidad diferenciada. Todavía hay otros que consideran objeto de estudio ambos tipos de entidades: sociedades, entre comillas, y culturas. De modo que la relación de estas plantea entonces un problema. Entonces, fíjense, algunos antropólogos dirían que la realidad consiste en sociedades. No pierdan de vista la primera pregunta que hace allí, en este punto. ¿Cuál es la realidad fenoménica, observable, concreta a la que se refiere la teoría? La expresión, cualquiera fuese ella, no vamos ahora a encarar ese punto, pero cualquiera fuese ese aparato conceptual que tenemos para aplicar ¿a qué? Eso es lo que se pregunta. ¿A qué aplicamos eso? ¿A qué lo aplicamos? ¿Cuál es la realidad fenoménica, concreta, observable, a la cual nos vamos a referir? Entonces, algunos dicen las sociedades, otros dicen la cultura, o las culturas, o ambas a la vez, sociedades y culturas. Pero fíjense que cada vez está, que lo menciona, está entrecomilladas.
El entrecomillamiento significa, y además lo dice de alguna manera, que estas expresiones refieren a entidades. Una cultura es una entidad, una sociedad es una entidad, o sea, son entidades discretas. Hay culturas porque hay discreción entre ellas, de algún modo hay límites entre ellas. Quiero decir, hay diferencias entre ellas. Igual, cuando se habla de una sociedad, de otra sociedad y de otra sociedad más allá, lo que significa que son entidades discretas, diferenciadas y demás. Pero, ¿qué nos dice Radcliffe Brown sobre esto? Dice, mi propia opinión es que la realidad concreta a la que el antropólogo social está dedicado mediante la observación, descripción, comparación y clasificación no es ningún tipo de entidad, sino un proceso. El proceso de la vida social. La unidad de investigación es la vida social de alguna región particular de la Tierra durante un cierto periodo de tiempo. Es decir, la opinión de Radcliffe Brown es que esa realidad fenoménica, es decir, ese fenómeno que se le aparece empíricamente, concreta, observable empíricamente. Fenoménica aquí no quiere decir, quizás no quiero confundirlos, pero no quiere decir o no refiere a la realidad fenomenológica, que pone en evidencia una fenomenología, sino fenoménica aquí refiere al fenómeno empírico. Esa realidad concreta, fenoménica en ese sentido, no es una entidad, es un proceso. O sea, no es una entidad, no es una expresión discontinua, sino refiere a una continuidad empírica, a una continuidad. La unidad de investigación es la vida social de alguna región particular de la Tierra durante un cierto periodo de tiempo. El proceso consiste en una inmensa multitud de acciones e interacciones de seres humanos, multitud de acciones e interacciones actuando individualmente o en combinaciones o grupos. Lo que hay es una continuidad de un proceso en un periodo determinado de tiempo, en un lugar determinado. El antropólogo, cuando se encuentra allí, se encuentra en esa dimensión espaciotemporal. Y esa es la realidad fenoménica, que se le presenta. Una continuidad espaciotemporal de expresiones interactivas de individuos, combinaciones de individuos, grupos. Entre la diversidad de hechos, continúa Radcliffe Brown, entre la diversidad de hechos particulares existen manifiestas regularidades. De modo que es posible proporcionar informes o descripciones de ciertos rasgos generales de la vida social de una región determinada. Es posible proporcionar informes o descripciones de ciertos, y está subrayado, rasgos generales de la vida social de una región determinada. El informe de tales rasgos generales significativos del proceso de la vida social constituye una descripción
de lo que puede denominarse una, subrayado, una forma de vida social. Concibo la antropología social, dice para terminar el párrafo, concibo la antropología social como el estudio teórico comparativo de formas de vida social entre los pueblos primitivos. O sea, ese aspecto de la sociología comparativa general que ha comentado al inicio. Concibo la antropología social como el estudio teórico comparativo de formas de vida social entre los pueblos primitivos. Pero ahora bien, una forma de vida social es una manera de hablar, diría Radcliffe Brown. Porque lo que uno ha hecho, sobre todo, obviamente, ustedes tienen que pensar en un señor que nos está indicando el tipo de trabajo de campo que hacía esta gente, ¿no es cierto? Estos colegas a principios del siglo XX, pongamos la década del 20, del 30, y cuando ya está desarrollada, por distintas razones, podían enviar, por razones que tienen que ver con el pasado colonial o el presente colonial de Inglaterra o de otros países, respecto de otros lugares donde podían, por distintos motivos, hacer estos trabajos. Por eso dice, también lo hacemos nosotros, no por supuesto en un contexto colonial, obviamente. Cuando desarrollamos nuestro trabajo en un momento determinado, en un periodo de tiempo determinado y en un lugar determinado. Pero el tiempo se nos acaba a nosotros, a ustedes, haciendo el trabajo. Y el lugar también, porque se retiran del mismo. Y probablemente no vuelvan nunca más. Entonces, hablar de una forma de vida social, ya sea en un nivel inicial, como yo les dije, en un contexto de sociedades indígenas o sociedades de pueblos de esa naturaleza, o expresiones más acotadas, inclusive en nuestra propia sociedad, no refieren, dice, o apuesta, o es la opinión fundada, ¿no?, desde su punto de vista, dice Radcliffe Brown, no refiere a entidades, sino refiere a ese periodo en el cual él ha trabajado, ustedes han trabajado, nosotros hemos trabajado. Por una especie de picardía del lenguaje, decimos formas de vida social y consideramos que esas formas de vida social tienen una entidad. Pero esa entidad es ficticia, no existe. Lo que existe, dice él, es una continuidad de interacciones. Obviamente, podemos ponerle un límite, sin ninguna duda. Por ejemplo, el límite que tiene el trabajo en que se hace precisamente el trabajo de campo. U otros tipos de límites. Hay sociedades, o hay aspectos, o hay consideraciones vinculados a lo social que están limitados, ya sea en un área geográfica absolutamente, por ejemplo, aislada, o, si no aislada, absolutamente restringida. Eso puede ocurrir. Y de hecho ocurre. Hoy, mucho menos, ¿no es cierto? Pero es posible. Pero esas limitaciones no son esa expresión diferenciada, por así decir, limitada, no tiene que ver con la modalidad en que expresamos teóricamente la forma en que se nos manifiesta esa realidad. Eso viene dado por razones externas, porque fuimos, nos quedamos un tiempo y volvimos. O porque esas áreas están distanciadas de otras, o porque hay múltiples condicionamientos que hacen que la relación que tenemos con ese campo etnográfico se nos limite. Pero esa limitación nada tiene que ver con que haya una entidad tal.
Entonces dice, una forma de vida social entre una cierta agrupación de seres humanos puede permanecer más o menos igual durante un cierto periodo, pero a lo largo de un espacio de tiempo suficiente, la propia forma de vida social sufre ciertas modificaciones o cambios. Por lo tanto, mientras podemos considerar los hechos de la vida social como constitutivos de un proceso, existe además este proceso de cambio en la forma de la vida social. Cuando decimos, por ejemplo, hemos estudiado la forma de vida social de los Nuer, hemos estudiado la forma de vida social de los trobriandeses, hemos estudiado la vida social, las formas de vida social de los Com, de los Tobas, de tal. Pero esas expresiones refieren, por un lado, a la delimitación del grupo étnico o el pueblo correspondiente en función de las expresiones de su propia denominación o de la denominación generalmente de otros, y que se nos aparece como una unidad, pero solamente es la referencia a ese periodo en el cual esa forma de vida social nosotros la hemos, desde la perspectiva de Radcliffe Brown, descrito, observado, inclusive estudiado. Entonces, ¿qué es lo que se aparece ante el antropólogo como entidad fenoménica? Algo que no es una entidad, es un proceso. Esa realidad fenoménica es un proceso. Ese proceso está limitado. Esa limitación a veces se nos aparece como si fuera una entidad, pero esa limitación viene dada por criterios X que nada tienen que ver con las expresiones analíticas que usamos para describirlas. Por supuesto que no vamos a repetir esto cada vez que nos estemos refiriendo a los Nuer, a los Trobriand, a los Com, a los Wichí. Entonces lo que decimos es la forma de vida social Wichí, Tom, los Nuer. Pero el antropólogo tiene plena conciencia de que eso tiene un contenido o una limitación, un cierto límite. Esto es importante porque les va a plantear a ustedes una concepción de Radcliffe Brown en donde todas esas expresiones que para nosotros, desde el sentido común, no ofrecen dificultad, o por lo menos en la medida en que nos quedemos en ese sentido común, esa dificultad no está aparentemente presente. Es decir, cuando decimos sociedad, cultura, o en sus pluralidades, en esta formulación, esas expresiones son modos de hablar sencillos, simples, que nos evitan poner, digamos, en cuestión en cada momento, andar definiendo estas precisiones que nos dice o que nos plantea Radcliffe Brown. Porque lo que hay es un continuum empírico que está limitado por razones de la vida de esas sociedades o limitado por razones geográficas, temporales, por una serie de cuestiones. Pero lo que hay es un continuum empírico. Si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar la sociología inglesa, se van a dar cuenta que una de las cuestiones más problemáticas en todo caso para aquel que no suele compartir, digamos, las expresiones más clásicas de la sociología inglesa, pero una de las expresiones más problemáticas de la sociología en ese sentido es la definición de lo que es una sociedad.
Esto a ustedes les puede parecer un poco, digamos, un poco raro porque no se lo han preguntado. Porque no se lo han planteado desde la perspectiva que lo plantea Radcliffe Brown, que no es una idiosincrasia Radcliffe Browniana, que se levantó un día tomando un whisky de más y, bueno, se le ocurrió esto. Estas formulaciones son las formulaciones clásicas de la sociología inglesa, de una fuerte raigambre empirista. Entonces, lo que aquí aparece como a nosotros como algo raro, a que estamos acostumbrados a referirnos a entidades sociológicas discretas, en este caso, esas entidades, o en todo caso, la naturaleza de esas entidades es la que está puesta en duda, o la que no se concibe como tal. Y se concibe el proceso empírico de su manifestación, como la base sobre la cual operar. Esto lo van a ustedes tener que tener presente cuando analicemos distintas cuestiones en distintos artículos. Esto ya les abre a ustedes también otra cuestión. Si ustedes siguen leyendo el ítem cultura, que está a continuación, se van a dar cuenta de algo muy claro. Se van a dar cuenta que Radcliffe Brown no se dispone a hacer una gran elaboración de lo que en el campo de la cultura la antropología inglesa ha desarrollado, de eso llamado cultura. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que Radcliffe Brown lo que hace es rápidamente desembarazarse de la formulación del dominio de objeto de la antropología de la cultura. Los antropólogos utilizan la palabra cultura, entre comillas, en muchos sentidos diferentes. Creo que algunos la utilizan como equivalente a lo que yo llamo forma de vida social. En su común acepción en inglés, cultura, que encierra en gran parte la misma idea que cultivación, se refiere a un proceso mediante el cual una persona adquiere por contacto con otras personas o por contacto con cosas tales como libros u obras de arte, conocimiento, habilidad, ideas, creencias, gustos, sentimientos. En una sociedad particular podemos descubrir ciertos procesos de tradición cultural, utilizando la palabra tradición en su significado literal de transmisión de unas generaciones a otras. En este sentido, la comprensión y utilización del lenguaje se transmite por un proceso de transmisión cultural. Mediante este proceso, un inglés aprende a comprender y utilizar el idioma inglés. Pero en algunos sectores de la sociedad puede aprender también latín, griego, francés o galés. En las complejas sociedades modernas existe un gran número de tradiciones culturales separadas. Bueno, sigan leyendo. Tradición, lenguaje. Está haciendo de algún modo una especie de malabarismo con palabras para poder finalmente descartarlas, porque de estas cuestiones no se ocupa la antropología social. ¿Quiénes se ocupan de la antropología cultural? Unos señores que están cruzando el Atlántico y que son sus colegas y contemporáneos. Pregunto, desde su concepción de Radcliffe Brown, digamos, la cultura es como una entidad, entonces por eso no le da, bueno, iba a decir entidad, pero para él... No, tampoco es una entidad, precisamente.
No es una entidad. No. Si consideramos la realidad, dice, que estamos investigando, no como una entidad, sino como un proceso, entonces cultura y tradición cultural definen ciertos aspectos reconocibles de tal proceso, pero no todo el proceso. Los términos son formas convenientes de referirse a ciertos aspectos de la vida social humana. Debido a la existencia de cultura y de tradiciones culturales, la vida social humana difiere notablemente de la vida social de otras especies animales. La transmisión de formas aprendidas de pensar, sentir y actuar constituye el proceso cultural. O sea, él pareciera arrinconar la cultura a formas en que se aprende la vida o las formas o la que se denominan desde la perspectiva del analista, del antropólogo, formas de vida social. Forma parte del proceso cultural, la cultura. Sí, forma parte del proceso a que él estudia. Es una parte. Sí, es una parte de ese proceso, pero es una parte del cual él no está dispuesto a desarrollar demasiado. Claro, que no le da un significado sobresaliente dentro de ese proceso. Exactamente, sí. Sí, así es. Ustedes ya con esto pueden ir observando la diferencia que luego ustedes van a poder notar con la modalidad de abordaje de estos procesos, de estos hechos, en el caso malinowskiano. Lo que vamos a hacer, no ahora, sino a partir de la semana que viene, es, tengan ustedes leído o traigan ya leído El hermano de la madre en África del Sur. Vamos a ver de qué manera va a ir apareciendo en el análisis que hace acerca de El hermano de la madre en África del Sur, que no es otra cosa que el análisis del proceso de avunculado. Cómo van a ir surgiendo de manera implícita y a veces de manera explícita expresiones que van a remitir a esas que yo les comenté antes de manera sucinta. Las concepciones de institución, de estructura social, de principios estructurales. De función social. Pero las vamos a ir viendo en la medida en que se va analizando un cierto tipo de hecho social particular. Aquel que se da en ciertas regiones, en ciertos grupos, entre el hermano de la madre, en este caso en regiones de África del Sur, entre el hermano de la madre y un ego, es decir, en el hijo de esa madre. ¿Y por qué? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Dejamos acá y continuamos el jueves que viene. ¿Listo entonces? Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. No, gracias.
Chao, profe. Gracias.